Ahora vamos a analizar más en detalle Mateo capítulo 1. Aquí vemos la genealogía de Jesucristo, comparar también con Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Primero, nótese la diferencia entre versículo 1 y 2. Acá podríamos decir que hay una singularidad o anomalía, ya que en versículo 1 dice primero que Jesús fue hijo de David y después dice hijo de Abraham. En versículo 2 empieza la descendencia o la genealogía de Jesús con la descendencia de Abraham, lo que sería más normal y lógico empezar. Recomiendo siempre que lean la Biblia buscar algún tipo de anomalía o singularidad, es decir, donde hay algo que no encaja con total normalidad o lógica. Ejemplo, en Génesis capítulo 1, el sol fue creado el primer día, no el cuarto día, como la mayoría cree. Eso lo podemos entender al aplicar la lógica y la correcta interpretación de la Biblia. Porque muchos malinterpretan la Biblia porque no la leen o no la entienden en su contexto. Es decir, nos acostumbramos a leer la Biblia por versículos y no por entender el capítulo o el tema del libro o el tema al cual se está refiriendo el escritor de este versículo, y nos perdemos de las bendiciones de la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué Dios dice primero hijo de David y no hijo de Abraham? Ya dijimos que porque Dios es. En Mateo quiere demostrarnos que Jesús tiene derecho al trono por ser descendiente de David. Otra pregunta. Recomiendo siempre hacerse preguntas cuando estudie la Biblia, sobre todo cuando algo no entendemos o detectamos una anomalía o singularidad, para de esa forma poder entender mejor y explicar esa anomalía o aparente contradicción. La pregunta es, si Dios quiere en el libro de Mateo demostrar que Jesús tiene el derecho al trono de David, entonces, ¿por qué también da la descendencia de Abraham? Veamos por qué en los siguientes versículos. Génesis capítulo 22, versículo 8 al 18. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Acá vemos el pacto de Dios con Abraham, donde Dios nos promete bendecirnos a través de la simiente de Abraham, no de David. Pero ¿cuál es esa simiente? Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 16. 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá Pablo explica que la simiente de Abraham es Cristo. Entonces tenemos en ese capítulo el pacto con Abraham y con David. Estos son pactos diferentes. Y nosotros encajamos en el pacto de Abraham, pero también de cierta manera en el pacto con David, ya que un día vendremos a reinar juntamente con Jesús en el trono de David. Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos
la segunda venida de Jesucristo. Entonces, estos dos pactos también nos involucran a nosotros como gentiles y no como judíos. El pacto con Abraham es para todos los hombres sin distinción, y es un pacto de fe. Más adelante también vamos a explicar la diferencia entre estos dos pactos. Entonces, el pacto más importante que incluye a toda la humanidad es el pacto con Abraham, y este pacto es mediante la fe en la gracia que tenemos a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Le recomiendo que anote esta frase en la Biblia porque le podrá ser útil para entender cuál es la verdadera sana doctrina. Porque la mayoría de las iglesias dicen tener sana doctrina, pero no es verdad, porque no entienden esta frase y sus creencias son basadas en una religión de mandamientos de hombres, donde lo que hacen es imitar lo que dice la Biblia, aceptando una falsa creencia religiosa. En la Biblia es crucial entender cuál es el pacto de fe o la sana doctrina, y esto también lo explica Pablo en Romanos capítulo 4, pero eso lo explicaremos en otros videos. Entonces podemos ver que acá Dios también trata de mostrarnos el pacto de fe hecho a Abraham, pero eso no es todo. Veamos ahora a analizar el versículo 17. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Acá vemos 3 divisiones o fases de la genealogía de Jesucristo en este capítulo, y vamos a ver que la razón no es solamente para demostrar que Jesús tiene derecho al trono por ser hijo de David, sino que también aquí vamos a ver el cumplimiento exacto de estos dos pactos que estamos viendo. ¿Ya notó la singularidad? La singularidad es que estas 3 divisiones tienen 14 generaciones cada una. En cada singularidad de la Biblia hay una enseñanza oculta en la Biblia. Veamos cuál es esta enseñanza. Número 1. Genealogía de Abraham hasta David. Esta genealogía nos indica el cumplimiento preciso del pacto hecho entre Dios y Abraham. Si uno de estos descendientes de Abraham no hubiese existido o no hubiese tenido descendencia, entonces la promesa hecha a Abraham no se hubiese cumplido. ¿Cuál fue esa promesa? Tener una descendencia o simiente que sería para bendición a todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham o la descendencia de Abraham bendecirá a toda la tierra algún día. Ahora veamos la segunda división de esta genealogía, desde David hasta la deportación a Babilonia, es decir, hasta Jeconías, el último rey legítimo de Israel que estuvo en su trono. Este detalle es importante porque nos indica que desde la deportación a Babilonia nunca ha habido un rey legítimo en Judá ni en Israel. Por lo tanto, esta segunda genealogía nos lleva hasta el siguiente rey que reinará en Israel, es decir, hasta Jesucristo. 3. Tercera genealogía de la deportación de Babilonia hasta Cristo. En esta genealogía vemos la presentación al pueblo
de Israel y al mundo del próximo rey legítimo que habrá en Israel y que reinará por 1000 años. Entonces la próxima pregunta es: ¿por qué Jesucristo solo vendrá a reinar 1000 años y no a reinar por toda la eternidad? Porque es obvio que este reinado es en cumplimiento a la promesa hecha a David y al pueblo judío. No obstante, es una promesa también que involucra al resto de la humanidad. Por lo tanto, cuando vea una singularidad, estudiará y analizará bien, pero no para no perderse los tesoros de la sabiduría de la palabra de Dios, la Biblia, que es completa y perfecta. Otro detalle que ya hemos visto son las mujeres que en esta genealogía, y por lo menos 3 de estas mujeres eran ajenas al pueblo hebreo o judío: Tamar, Rahab y Ruth. De Betsabé sabemos casi nada, solo sabemos que era mujer de un heteo llamado Urías, lo que hoy se conoce como hititas, y los heteos eran descendientes de Et, un hombre cananeo, por lo cual es probable que Betsabé también no era de origen hebreo. Estas mujeres demuestran que tanto en el pacto hecho a Abraham como el pacto hecho con David se incluye toda la humanidad. Comparemos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Veamos por último Mateo capítulo 1, versículo 25. 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá comentaremos 2 cosas. 1. El nombre Jesús. Hoy en día hay una polémica o controversia generada por judíos mesiánicos que reconocen a Jesús como el Mesías prometido. Estos grupos religiosos pretenden establecer de que el nombre Jesús en realidad debería de pronunciarse en hebreo y no en español. En hebreo sería Yeshua. Para refutar este dogma, principalmente podemos decir que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto se debe a que Dios sabía y había profetizado de que el Evangelio sería recibido por los gentiles y rechazado por los judíos. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo. Esto nos indica que Dios no hace acepción de personas ni tampoco de idiomas. Por lo tanto, el nombre Jesús puede ser pronunciado según cada idioma, por lo cual esa controversia es meramente una controversia religiosa. El nombre de Jesús o Yeshua también se traduce como Josué. Significa Jehová salva, o en la traducción española Dios salva. Comparemos con Mateo capítulo 1 versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También Salmos 130 versículo 8 dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmos capítulo 130 versículo 8. Ahora leamos Timoteo capítulo 2 versículo 14. Dice:
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jonás capítulo 2, versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oseas capítulo 3, versículo 4. Dice, mas yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Por lo tanto, Jesús y Jehová es la misma persona. 2. Nótese que Mateo capítulo 1, versículo 25 dice, dio a luz a su hijo primogénito. Por lo tanto, José y María tuvieron más hijos y no solamente a Jesús. Esto es importante saberlo para no caer en el dogma católico de que María fue siempre virgen y para no caer en la trampa de las malas traducciones bíblicas y las traducciones modernas, porque dicen dio a luz un hijo y no dicen dio a luz su hijo primogénito. Con esto se quiere dar a entender que María tuvo solamente un hijo y no varios hijos. Y si uno examina las traducciones modernas verá que no es el único error de traducción. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado cuál es la traducción bíblica que deberíamos elegir para estudiar y comprender la Biblia y conocer la sana doctrina, porque Satanás tratará de quitarle el verdadero significado a la palabra de Dios. Y muchas veces lo logra, sobre todo en muchas iglesias llamadas cristianas.